Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles a esta hora del día. Doy gracias a Dios por este tiempo que Él nos concede, poder estar reunidos como uno solo para seguir escudriñando de su palabra. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz, la palabra de Dios que fue creada por Él mismo y entregada a los hombres como un medio de confianza primeramente, pero también para que nosotros pudiéramos entender y comprender los misterios que le atañen a la humanidad, misterios relacionados con Dios, con nuestro Creador. Por esa razón nosotros hacemos bien en estar comprometidos en el estudio de las Sagradas Escrituras, en el estudio y ahondar y tratar al máximo de encontrar el motivo por el cual Dios nos la ha entregado. Es como ese testamento, es como esa escritura. Son los códigos que Dios le entrega a la humanidad para que pueda descifrar el principio, el intermedio y el final de esta magna historia, como es vivir en humanidad, vivir en comunidad, el comportarnos unos a otros de la mejor manera, mantener un equilibrio que pueda verdaderamente darle el sentido a la vida, porque muchos no lo encuentran. Muchos desafortunadamente no se hallan en este mundo. Se hacen preguntas como el para qué vivo, el por qué el mundo, el por qué nacer, crecer, vivir, reproducirnos y morir. Pues todas esas incógnitas, todos esos interrogantes los podemos encontrar en la palabra de Dios, todos, sin excepción. Todos los interrogantes que tengamos, el Señor nos los quiere aclarar. Así pues de que bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar haciendo un estudio de la palabra del Señor. Un estudio en donde están nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Son tres áreas que Dios creó en cada uno de nosotros y que todos, sin excepción, el género humano está compuesto. Así puede que bienvenidos, ya están llegando nuestros amados pastores Francisco y Luceli de allí de la sede del barrio 20 de Julio. Somos la iglesia Renovación, una iglesia que edifica hogares, que restaura familias y que le ayuda a las personas a encontrar el propósito para lo cual han sido creadas. Bienvenidos a este tiempo. Nos gustaría conocer de dónde nos está siguiendo y si tiene alguna necesidad, alguna petición que hacer, con mucho gusto podemos estar orando por ella. Nada mejor que trasladarle nuestras necesidades a Dios. Y su palabra dice que vengamos a Él o que vayamos a Él todos los que estemos cargados, atribulados, angustiados, desesperados, que Él nos haría descansar. Esa es la confianza como hijos de Dios que podemos tener. Así pues de que hoy usted puede colocar en el chat su nombre, el lugar desde donde está viendo esta transmisión y también su petición. Con mucho gusto oraremos por ella. Quiero leer el texto base con el cual vamos a desglosar esta enseñanza. Está en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23, que dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta palabra tiene una finalidad el día de hoy, y es poderle ayudar a comprender las áreas en que usted está relacionándose con diferentes personas y cómo poderse relacionar con Dios. ¿Por qué podemos nosotros llegar a esa comunión con Dios y por qué podemos hablar de Dios? No se puede hablar de Dios como una filosofía, como algo solamente teológico. De hecho, la palabra teología habla acerca del estudio de Dios. Teología, estudio de Dios, el escudriñar todo lo que tiene que ver con nuestro Creador. Pero con esta palabra, poder nosotros llegar y decir, yo cómo me puedo relacionar con Dios, cómo puedo tener claridad de que Dios verdaderamente está conmigo, de que Dios me quiere bendecir. ¿Cómo poder yo tener claridad en estos aspectos de la vida y decir, Dios es mi ayudador? ¿Cómo puedo yo saber que existe Dios? De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Por esa razón, quiero que usted observe lo que dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? Porque nuestro Dios está interesado en hacer una santificación, en hacer una redención, en darnos una justificación y adoptarnos como sus hijos y poder nosotros conocer mejor a Dios, conocer mejor a las personas con las que convivimos, pero también es muy importante conocernos nosotros mismos, conocernos como personas, conocernos como seres humanos y ayudarnos mutuamente en la tarea que tenemos y en la carrera que tenemos de esta vida. Así puede que bienvenidos a este tiempo y vamos a entrar en materia. Quisiera que usted tomara papel y un bolígrafo para que pueda tomar apuntes de unas citas bíblicas que quiero compartirle para que usted pueda también tener este estudio bíblico y poder crecer más en el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, la mejor forma de conocernos a nosotros mismos es teniendo un encuentro personal con el Señor Jesús. Esa es la razón por la cual se ha fijado un tiempo para estar apartados, para podernos relacionar con Él. Hemos fijado una fecha para poder nosotros estar en este lugar y decir, vamos a desconectarnos, por decirlo de alguna manera, de los familiares, del estudio, de los hobbies, del trabajo, de las preocupaciones de esta vida. Y nos vamos a apartar durante 3 días, el día viernes 2 de diciembre, sábado 3 y domingo 4. Son 3 días en los cuales les estamos invitando a que los invierta en usted mismo, a que en estos días usted pueda decir, yo voy a trabajar dentro de mí y le voy a dar un lugar a Dios en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, en todo mi ser. A cómo están las condiciones de la humanidad, a cómo está la situación, lo mejor que podemos hacer es escondernos
en la presencia de Dios. Estar ahí con Él para poder entender los misterios, los rudimientos de esta vida, el porqué de los altibajos y poder llegar a un equilibrio emocional, espiritual, familiar, social, económico, en todas las áreas de su vida. Usted no se va a arrepentir de apartar estos 3 días, de hacer una modesta inversión, como son 180,000 pesos colombianos, donde usted va a poder verdaderamente estar en este lugar y estar siendo bendecido por una atmósfera espiritual de alto nivel. Una atmósfera espiritual que es lo que necesita en este momento. Usted ya no necesita que lo estén motivando, que lo estén emocionando, que lo estén ilusionando, sino que usted necesita bases sólidas. Usted necesita algo más firme, algo más fundamental para poder avanzar, para poder crecer, para poder mejorar en todo aspecto de su vida. Doy gracias a quienes ya se están conectando, tanto por la sala Zoom como a través de Facebook Live, que ya están llegando. Les ruego tomen apunte de estas citas bíblicas que les voy a compartir. Cuando Dios creó al ser humano, dice su palabra que Él sopló aliento de vida. Y el soplo de Dios era el espíritu que Él puso en nosotros. O sea, Él tomó de su espíritu y nos lo transfirió a nosotros. Y todo ser humano, sin excepción, tiene espíritu. De hecho, es de la única manera en que podemos ser conscientes de la existencia de Dios. Y es de la única manera que podemos tener comunión con Dios. Quisiera que anotaran una frase. Y la frase dice de la siguiente manera: yo soy un ser espiritual teniendo experiencias humanas. Yo no soy un ser humano teniendo experiencias espirituales. Esto es a la inversa, porque nosotros provenimos de Dios. Nosotros salimos de Dios, somos seres espirituales y nos la vamos a pasar el mayor tiempo de la eternidad y nosotros ya estamos dentro de esa eternidad. Nacimos para morir físicamente, pero no nacimos para morir espiritualmente. Ya somos eternos. Después de que partamos y dejemos este cuerpo, entraremos a la eternidad. Y eso es lo que está en juego. Determinar para dónde queremos nosotros tomar. Dios nos dejó 2 opciones: el cielo en su presencia a su lado o el lugar de tormento, el infierno. Que muchas personas han sacado sus propias conclusiones, pero Dios no depende de la opinión del hombre. Dios no depende de los cambios del ser humano. Somos nosotros los que dependemos de esas intenciones y de esas decisiones de Dios. Es lo que nos cuesta aceptar, que la palabra de Dios es un libro que nos está diciendo que desde aquí podemos saber en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Ahora, los que estamos ahora en Dios, los que estamos en Cristo Jesús, no fue nuestra elección, fue una elección divina. Él nos escogió para esta salvación, estábamos predestinados. Y estoy convencido que usted que está a través de esta pantalla, usted que me está viendo desde su lugar, usted también es un predestinado. Usted también fue escogido
para esta salvación. Es cuestión de aceptarlo. Es cuestión de reconocer que necesita de Dios, que usted también hace parte de ese grupo de personas predestinadas para alcanzar salvación, para alcanzar vida, para alcanzar el propósito que Dios se fijó con usted y con su casa, con su familia. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo número 2, del verso 10 en adelante, él dijo algo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pero aquí este Espíritu está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque está escrito en letra mayúscula. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el verso 11 dice lo siguiente, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces hace el cambio del espíritu de Dios, después habla del espíritu del hombre que está en minúscula. Entonces el espíritu de Dios conoce muy bien a Dios porque él también es Dios. Pero el espíritu del hombre conoce muy bien al hombre porque está dentro de él. Le conoce todo porque vive dentro de él. Pero en el verso 12 dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sí ve? El espíritu del mundo, porque no tenemos ese espíritu. Nosotros tenemos el espíritu de Dios, que es la lámpara que Dios puso en nosotros para poderlo conocer a él. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, adquirir esa inteligencia, adquirir esa sabiduría, tener esa revelación de parte del Señor, es lo que nos termina ayudando, es lo que nos termina diciendo que nosotros estamos en un lugar de privilegio, escogidos por Dios para poder saber las cosas de Dios. En algunos lugares se enseña de Dios, pero no se conoce de Dios. De hecho, la palabra del Señor lo dice en el libro de Mateo. El mismo Señor Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Se da cuenta? No es solamente pronunciándolo a él. No es solamente diciendo Dios está con nosotros y muchas frases más. Es teniendo la veracidad de su presencia. Dios es un Dios real que se manifiesta. Él tiene atributos relacionados con nosotros. Él tiene atributos con los cuales nosotros le podemos conocer y nos podemos acercar a él confiadamente. Entonces, lo que el Señor siempre ha querido es que nosotros lo podamos conocer. Ahora, vamos a ver algunos beneficios por tener espíritu. Algunos beneficios. Cuando uno despierta el espíritu que Él puso en nosotros, lo primero que se identifica y lo primero que sale a la luz es que la persona se reconoce pecador. Se reconoce pecador. Yo quiero que usted lo escriba ahí, por favor, en el chat. El primer beneficio por tener espíritu es que me identifico como un pecador. O sea, mi pecado sale a la luz.
mi pecado se deja ver ante mí mismo. Quizá no ante la sociedad, pero cuando el Espíritu de Dios toca mi espíritu, lo primero que yo puedo darme cuenta es que soy un pecador delante del Señor. Si yo me arrepiento, si yo confieso mis pecados y me aparto de ellos, entonces el Espíritu de Dios, que se escribe con mayúscula, toca mi espíritu y me da convicción de que entonces fui adoptado como su hijo. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio es que estoy perdonado de todos mis pecados al aceptarlo como mi Salvador. O sea, si me reconozco pecador y le pido perdón a Él por todos mis pecados, Él me los va a perdonar. Él me los va a perdonar. Necesitamos confesarlo. Dios lo sabe, pero muchas veces los que no lo sabemos somos nosotros. Él lo sabe todo. Él lo entiende todo. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros podamos ser conscientes de ese perdón de pecados. Porque uno nunca peca a futuro. Uno siempre pecó en el pasado. O sea, nosotros pecamos ayer o pecamos hace unas horas atrás. Pero uno no puede decir, ya pequé mañana. De que vamos a pecar, vamos a pecar. Pero todavía no hemos llegado al siguiente día. Pero sí podemos hablar de lo que ya hemos hecho. Entonces, tener conciencia de que hay un Dios a través de nuestro espíritu nos hace entender que lo necesitamos a Él. El tercer beneficio que me ofrece Dios al darme ese espíritu dentro de mí es que me garantiza que soy salvo a través de Jesucristo por el perdón de mis pecados. Entonces ahí es donde aparecen esa conciencia de saber que hay un libro de la vida y que allá estamos escritos nosotros. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, hay una garantía, hay una seguridad de que estamos en Dios y de que hay un lugar reservado para nosotros. De ahí en adelante, lo que nos corresponde es pecar menos, no es no pecar. Ojalá pudiéramos no pecar, ojalá, pero es imposible, porque nosotros pecamos no porque sea el deseo de pecar, sino porque es nuestra naturaleza. Se lo voy a colocar en el siguiente ejemplo. A un lobo le pueden quitar los dientes, pero jamás le podrán quitar el instinto de querer comerse a una oveja. O sea, los dientes no es lo que hacen feroz al lobo, es el instinto, es la naturaleza que tiene. Así nos pasa a nosotros. Nosotros cometemos errores, fallamos, no porque sea el deseo, sino porque esa es nuestra naturaleza. Cuenta una anécdota de un hombre que vio a un alacrán que había caído en el agua. Y el alacrán en medio de todo trataba de nadar, pero él no podía, porque él no fue creado para eso, él no sabe nadar, entonces se iba dejando hundir. Un hombre coge una ramita, la pone cerca del alacrán y lo ayuda al alacrán y lo saca, lo pone sobre una piedra y el sol le da al alacrán y empieza a secarse y el alacrán empieza a moverse. El hombre pensó que el alacrán debía de estar agradecido con él, que lo haya salvado. Es más, el alacrán nunca supo que estaba en peligro. El alacrán no tiene esa conciencia. Y al hombre le pareció un poco gracioso y creyó que el alacrán le iba a agradecer eso y quiso tocarlo con su dedo. Y cuando el alacrán siente el dedo del hombre,
inmediatamente saca su aguijón y lo pica, ¿sí? Le transfiere ese veneno, cosa que el hombre quita la mano y dice, pero ¿por qué? El alacrán se sintió en peligro. O sea, el alacrán vive por instinto. Todos los animales viven por instinto. Mientras que nosotros tenemos razonamiento. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de escoger. Mire, ni siquiera los animales buscan comodidad. Un animal nunca busca comodidad. Un animal, para él es natural dormir en un pastizal. Para él es natural cualquier cosa. Usted nunca verá a un animal haciendo una cobija, haciendo algo para vivir ahí toda la vida. El animal vive por instinto. Entonces, nos estamos dando cuenta a través de esta palabra que nosotros tenemos conciencia de salvación, porque ese espíritu que está en nosotros nos dice, de hecho en el libro de Romanos, en el capítulo 8, hay algo bien particular que me gustaría que usted también lo observara, ¿sí? Dice el versículo 16, el Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu Santo, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está esa bendición de poder tener conciencia que somos hijos de Dios. Cuando uno no ha recibido a Cristo Jesús, cuando uno no está en este camino, puede decir que uno es una criatura de Dios, una criatura, un ser creado, y que Dios por misericordia le da vida y lo sostiene. Pero Dios se compromete con sus hijos. Dios no tiene preferidos, Él tiene íntimos. Como dice el Salmo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con sus hijos, con sus escogidos. Entonces, amados del Señor, darle gracias a Dios por el espíritu que Él puso en nosotros. Cuando una persona no tiene el temor a Dios, es porque su espíritu todavía no ha sido despertado. No es que no haya sido puesto, siempre estuvo y siempre estará. El libro de Eclesiastés dice en el capítulo 12 que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios porque él fue el que lo dio. O sea, el espíritu nuestro no se mancha. El espíritu nuestro puede quedarse quieto toda la vida y nunca ser despertado para tener conciencia de que hay un Dios y que Él nos puede salvar. Otro beneficio por tener el espíritu en nosotros que fue dado por el soplo de Dios es que podemos ser sus mensajeros. O sea, Él nos faculta para poder hablar de Él. Él nos da la capacidad. Cuando Él escogió, el Señor Jesús, escogió a sus apóstoles. De hecho, cuando Dios en el Antiguo Testamento escogió a los profetas, Él lo hizo para que fueran sus voceros, para que fueran sus mensajeros, para que transmitieran un mensaje de parte de Dios. O sea, gracias a que hay un espíritu en nosotros que nos enseña a ser obedientes, que nos enseña que no podemos alterar la voz que estamos escuchando de Él y hacerla llegar a otras personas. Entonces son muchos los beneficios que tenemos por tener el espíritu que Él puso en nosotros. Por eso el libro de Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu. El primer beneficiado de los tres cuando se recibe a Cristo Jesús es el espíritu.
el espíritu que Él puso en nosotros, que nos ayuda a comprender que podemos tener comunión con Él. Otro beneficio más por tener espíritu en nosotros, espíritu de vida, es que Él nos transfiere un poder. Él nos transfiere una facultad que es única de Él, única, exclusiva de Dios. Ni siquiera los ángeles pueden operar en el poder que tienen a voluntad propia. En cambio, Dios a nosotros los seres humanos nos los transfirió. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí, cosas mayores que las que yo he hecho podrán hacer. Cuando Él llamó a los discípulos, los escogió y les dio instrucciones y les dijo, vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, en fin, les transfirió un poder. Y ese poder está vigente hasta el día de hoy. Todos los que somos hijos de Dios podemos orar por enfermos para que sean sanos. Podemos orar para que personas oprimidas por los vicios o atormentados por los espíritus malos sean libres. Podemos orar para que esas personas que consideran muertos sus sueños, sus anhelos, se les despierten y encuentren el propósito de Dios. Entonces, amados del Señor, son innumerables los beneficios por dejar que el Espíritu de Dios toque nuestro espíritu y nos encamine en el propósito a la vida. Ahora quiero decirles lo opuesto. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que rechazar. No hay que rechazar de que somos seres espirituales. Hay muchas personas que hoy en día culpan a Dios de muchas situaciones. Culpan a Dios. ¿Y lo hacen desde dónde? Desde el orgullo, desde la ignorancia, desde la altivez. Y muchas veces porque quisieran ser dueños de su propia vida. Mucha gente quisiera que no hubiera Dios, que no existiera un Dios. ¿Para qué? Para no tener que rendir cuentas, para no tener que arrodillarse ante alguien. Cada quien ha creado su propio Dios y esto es lamentable, pues no ha sido el propósito de Él. Y lo segundo que no hay que hacer es hablar mal de Él, no hablar mal de Él. ¿Por qué? Porque nosotros tarde o temprano nos tendremos que enfrentar y sentarnos frente a Él en el tribunal, y serán abiertos los libros donde quedaron escritas todas las cosas y empezarán una por una. Yo en lo personal pienso que debe ser un momento muy difícil donde empiezan a salir a la luz cosa por cosa. Por eso se dice siempre que Dios no va a condenar a nadie, que Dios no va a dictaminar una condenación al azar, al capricho de Él, no. Van a ser tan evidentes los hechos, van a ser tan evidentes las pruebas, que la misma persona va a decir, me lo merezco, por no haber atendido a la voz de Dios, por no haber escuchado a sus mensajeros, por no haber aceptado en mi vida que yo lo necesito a Él. Quisiera hacer una oración, si usted me lo permite, quisiera hacer una oración. Y con esa oración decirle, Dios, despierta el espíritu. Y si usted coloca su nombre ahí en el chat para poderlo mencionar delante del Señor, yo se lo agradecería.
para que usted pueda, así también a título personal, decirle a Dios, Señor, necesito de ti. Despierta mi espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo le dé convicción a mi espíritu de que ya fui adoptado como hijo tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por usar los vientos como mensajeros, por usar esta señal, por usar estos medios virtuales para poder llegar a más vidas, a más personas. Y que tú, Señor, con tu Espíritu Santo, toques el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer, del joven, del adolescente y del niño, del adulto mayor que está próximo a partir de esta vida. Señor, que tu Espíritu Santo haga esa buena obra y convenza a estas personas de que te necesitan a ti, de que tú eres la única respuesta, la única solución para el problema de la eternidad. Amado Dios, gracias. Gracias por hablar. Gracias por direccionar. Gracias por capacitar a este pueblo tuyo. Y gracias por traer con cuerdas de amor, con convicción a estas personas, Señor, que van a comprender que tú eres una necesidad para cada uno. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo conmigo aquí en Sala Azul a hermanas en Cristo que pueden activar sus micrófonos, saludarnos. Ya hemos dado apertura a este tema y hemos desglosado la primera parte. Son 3. Ya hablamos del espíritu. Ahora vamos a hablar del alma. El alma. El alma, esa parte de nosotros donde están guardadas las emociones, los sentimientos, las pasiones, pero que vamos a hablar cómo nos relacionamos con los seres humanos. Porque el espíritu que está en nosotros es para relacionarnos con Dios. Pero el alma que está en nosotros, adicional a que también se puede relacionar con Dios, es la que más se relaciona con los seres humanos. Entonces, mi Yolima, si se le facilita y puede estar con nosotros, saludarnos, decir en qué ha ayudado esta palabra, si tiene algún aporte adicional, bienvenido para todas las personas que necesitan y que se han conectado con nosotros a través de Facebook Live para poder recibir una palabra de direccionamiento que les ayuda a encontrar ese verdadero propósito. En la segunda parte, donde el Señor dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Porque es que, ¿qué es lo que se contamina? Lo que se contamina en uno es el alma. El alma se puede contaminar. El alma es la que está en peligro de muerte, pero es la que hay que salvar. Cuando el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, este versículo tan conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí es donde podemos darle lugar al alma, porque ¿qué es lo que se puede perder? El alma. El alma nuestra se puede perder. Y es lo que no quisiéramos. Es lo que no queremos. Porque es que después de que el alma se desprenda del cuerpo,
ya no hay forma de volverla a regresar. Ya no hay otra oportunidad. Ya no hay otra opción. Ya no hay cómo más hacer. Así puede que vamos a hablar del alma. Vamos a hablar del alma. El alma que está dentro de nosotros. Todo ser humano, así como tiene espíritu, también tiene alma. Le doy la bienvenida a nuestro amado pastor Mario González Muñoz, pastor de la iglesia Centro Alabanza Oasis de el barrio La Victoria, allí en la localidad cuarta de San Cristóbal. Pastor, qué gusto poderlo saludar, bendecirle su vida. Yo lo voy a invitar aquí a la sala. Lo voy a invitar a la sala Zoom para que esté con nosotros, para que nos ayude a poner en orden esta idea. ¿Cuál idea? La de nosotros poder ser conscientes de que necesitamos de Dios, que necesitamos del Señor, que sin Él nosotros no somos nada, nada, en absoluto. Las personas podrán decir muchas cosas, que yo puedo, que Dios me salva, que Dios es grande, que Dios es misericordioso, todo lo que quieran, y todo eso es verdad, pero el Señor nos enseña, el Señor nos enseña que necesitamos que se nos quiten vendas, que se nos quiten velos para poder avanzar, para poder crecer. Permítame, estoy haciendo acá, invitando a mi amado pastor Mario. Para que esté con nosotros. Sería un placer muy grato que nos pueda acompañar en este tiempo para hacer y dar claridad. Más que hacer es dar claridad a las personas que puedan comprender sus bondades, comprender su generosidad. El alma está en peligro, el alma, esa alma suya que puede estar atribulada, que puede estar angustiada. El cuerpo es el instrumento que usa el alma para poder manifestar los sentimientos, las pasiones. Cuando una persona está angustiada, el cuerpo lo manifiesta, pero el alma es la que está verdaderamente retraída. Y el alma nuestra es eterna. El alma nunca va a morir. Lo que muere es el cuerpo. Lo que muere es este caparazón que tenemos. Esto es lo que muere. Esto es lo que vuelve al polvo, porque así también lo dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. El cuerpo vuelve al polvo, porque del polvo fue tomado. El espíritu vuelve a Dios, porque fue el que lo dio. Pero el alma, si está en Cristo Jesús, va a tener acceso a Dios el Padre. Pero si no, si rechazó a Dios, si rechazó a Jesús, si rechazó el mensaje de vida, la oportunidad que tenía y no la valoró, entonces, pues es lamentable entrar a una eternidad sin Dios. Uno de los peores tormentos en el lugar de tormento, valga la redundancia, es vivir sin Dios, sin siquiera poder mencionar el nombre de Dios. Aquí lo podemos hacer y aquí hay respuesta, pero cuando ya se esté allá, no hay nada que hacer, nada que hacer. Mis amados, no es un cuento, no son cosas inventadas de hombres, es revelación de Dios a nuestro favor.
que podamos comprenderlo, que podamos nosotros decir, pues yo también voy a salvar mi alma. ¿Cómo se logra? A través de Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. El tener un alma me da a mí la seguridad que yo me asocio con personas que tienen lo mismo que yo tengo. O sea, estructuralmente hablando, cualquier ser humano, donde quiera que esté, también tiene un alma. O sea que no hay ventaja en ninguno. No hay ventaja. Estamos compuestos con los mismos tres aspectos. Así como cualquier persona, pueda que sea muy adinerada, pero también puede ser muy pobre. Desde que sea un ser humano, así como tiene un espíritu, tiene un alma. Entonces, mis amados, por eso no se deje apabullar. Una persona podrá tener mucho dinero, pero que esto no le deje a usted entrar sentimientos como de competencia. No, tenemos los mismos componentes. Otro beneficio por tener un alma es que podemos ser seres asociativos. Dios nos creó para vivir y convivir en armonía unos con otros. Otro beneficio del alma. Los animales, ellos viven como en su especie, Ellos rara vez se mezclan, no pueden cohabitar con otros a la vez. Ellos buscan sus lugares, sus espacios. Los seres humanos, todos, por cuanto tenemos un alma, podemos ser seres asociativos. Nos relacionamos unos con otros. Y ese es un beneficio más de tener esa alma. Otro más es que el alma que Dios puso en mí, la que Dios puso en ti, esa alma tiene unos rasgos muy diferentes. O sea, nosotros somos diferentes. Somos únicos, pero no somos los únicos. O sea, esa alma no se parece siquiera a la otra. Somos muy diferentes. Pero ahí es donde está la capacidad del poder convivir con otros, convivir en armonía con otras personas y decir, me puedo asociar, es diferente, pero lo acepto. Así como me aceptan como soy, también debo aceptar a las personas como son, que son diferentes, que tienen diferente carácter, un temperamento, una forma de ser, diferentes decisiones u opiniones. Entonces, amados del Señor, comprender que tenemos un alma con la cual podemos nosotros convivir en armonía, o también tenemos la capacidad de alejar a las personas que pueden estar dispuestas a estar a nuestro lado. Otro beneficio más de tener un alma es que, dado que tenemos sentimientos, podemos hacer algún bien por alguien, porque hay cosas que no le pertenecen a un estrato. Hay cosas que nos unen, que tenemos en común, y entre ellas el hambre, el frío, la vergüenza, ¿sí? El dolor. Son cosas que nos atañen a todos nosotros, que estamos ahí sometidos aún a un tiempo, a un horario. Estamos sometidos al cansancio. Estamos sometidos al sudor. Estamos sometidos a los movimientos, al respirar. ¿Y cuántas cosas más? Dice el libro de Proverbios, aún el rey
está sujeto al campo. Aún el rey se alimenta de lo mismo que nos alimentamos nosotros. Debe ser así. ¿Por qué? Porque Dios puso esos nutrientes en la tierra, en los mares. Nadie puede decir yo como algo diferente, porque no, la vida no se sostendría así. Entonces, darle gracias a Dios por esa igualdad. Y porque en algo tenemos nosotros de semejanza con otros seres humanos. ¿Qué es lo que no se debe hacer con nuestro prójimo? ¿Qué dejó estipulado el Señor? ¿Qué dijo el Señor que no debíamos de hacer? Hacerle daño a las personas. Alguien dijo, hay que hablar de la gente. Lo que no hay que hablar es mal de la gente. Entonces, en los 10 mandamientos que el Señor dejó registrados en el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí están las cosas. Son mandamientos con un mensaje de no, negativo. Y lo primero que dijo el Señor es que no fuéramos a quitarle la vida a nuestro prójimo, ¿sí? No matarás, no se le puede quitar la vida, porque la vida de cada uno es individual y Dios es el único que decide. Así como decidió el día del nacimiento, también Él puede decidir en el día de la muerte. Algo que no debemos hacer también es injuriarlos, quitarles la honra. No debemos nosotros ponerlos en tela de juicio, porque estamos nosotros también en un alma. Nosotros también estamos encasillados ahí. Y lo mejor que podemos hacer es tratar al máximo de vivir en armonía, en ayudarnos mutuamente. Entonces, como dice el libro de los Salmos, capítulo 1, ¿sí? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, mantener una integridad que Dios nos da. Y si en algo podemos ayudarle al que está a nuestro lado, es nuestro deber hacerlo. Y algo que también nos pide el Señor que no hagamos con los demás es codiciarle sus bienes, porque son de Él, porque son de ella. No debemos codiciar ni sus animales, ni sus tierras, ni sus posesiones, ni a su esposa o esposo. No debemos codiciar lo de los demás. Es un mandamiento del Señor. De hecho, hay una frase que quiero compartírsela a ustedes que dice, cuando estemos haciendo oración, digámosle a Dios, Señor, dame lo mío para no codiciar lo de los demás. Me gustaría que usted transcribiera la frase ahí por el chat. Ustedes que están aquí en Sala Zoom de igual manera, pueden decirle al Señor en oración, Señor, dame lo mío para no codiciar lo de los demás. Lo de lo mío también tiene su valor, porque siempre lo prohibido produce más apetito, porque siempre lo prohibido es lo que más queremos tener, porque siempre lo que es de otros, que lo ha logrado con su esfuerzo o con su astucia, independiente de la forma, dejemos que cada quien viva con lo que tiene. De hecho, cuentas tenemos que darle todos a Dios. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo obtuvimos? ¿Cómo lo estamos administrando? Porque a la postre, eso es lo que somos delante del Señor, administradores. Y en tercer lugar, el cuerpo. El cuerpo. Porque, ¿qué dice la palabra? Y todo vuestro ser.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo se pueden guardar? Pues estando en Cristo Jesús. Para los que lo hemos comprobado, que hemos tratado por un lado y por otro, de tratar de hacer las cosas a nuestra manera, uno termina es en Cristo Jesús, porque ahí es donde hay seguridad, ahí es donde hay confianza, ahí es donde hay tranquilidad. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 3, primera de Corintios 3, los versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Ese templo, o sea, Dios lo escogió así. Dios fue quien lo determinó de esa manera. Acordémonos que Moisés en el desierto edificó un tabernáculo. Ya después Salomón edificó un templo. Después el rey Herodes lo hizo más grande, más suntuoso, más seguro. Y en fin, o sea, siempre el ser humano ha querido tener como un lugar de referencia, algo que identifique que Dios está ahí. Pero a Dios le ha placido hacer que nosotros seamos ese templo. Alguien dijo, uno no va a la iglesia, uno es la iglesia. Uno no va al culto, uno es el culto. En fin, muchas cosas que somos nosotros para Dios. Él es el que nos considera así. Nosotros hacemos bien en estar en Él, en descansar en Él y en tener esta verdad. El espíritu, el alma y el cuerpo. En el cuerpo, nosotros tenemos que hacer algo. Voy a enumerar algunas cosas. Quiero que usted las escriba si se le facilita en el chat. Escriba lo siguiente. Con respecto a mi cuerpo, debo aceptar mi físico. Yo debo aprender a aceptarme. Debo aprender a aceptar mi cara. Debo aprender a aceptar la forma de mi cuerpo, mis manos, mis rasgos que me identifican con mi papá o con mi mamá o con mis abuelos o con mis hermanos o parientes. No molestarme por eso. Acordémonos que fue Dios el que escogió la familia donde íbamos a vivir. Él fue el que escogió a nuestros padres. Nosotros no tuvimos la opción. Dios nos los asignó a nuestros padres, mis amados. Fue elección de Él. Por eso debemos darle gracias a Dios y aceptar nuestro físico. Al aceptar nuestro físico, debemos aceptar nuestra estatura. Por eso es que cuando uno está en Cristo, esos complejos de inferioridad, esos complejos que a veces el estándar que pone el mundo, como que son muy fuertes. Y es lo que menos nosotros debemos agobiarnos por eso. ¿Sí? Entonces, aceptarnos como somos. También, cuando se hable del cuerpo, debemos aceptar nuestro sexo, que Dios nos hizo hombres. Amén.
Démosle gracias a Dios porque nos hizo varones. En el caso de la mujer, dele gracias a Dios porque la hizo mujer. La hizo mujer. Dios no se ha equivocado. Dios no se equivocó para nada. Dios es el que tiene el control de la natalidad. En cuanto a la natalidad, tiene que ver con la misma cantidad de hombres como de mujeres. Si nacen 200 niños en diferentes lugares, nacen 200 niñas en otros lugares. O sea, el equilibrio de la humanidad la tiene el Señor. La tiene el Señor. El ser humano ha querido controlar. El ser humano ha querido escoger. Pero Dios es el que ha determinado este control de la natalidad. Entonces, no se sienta mal si usted es un hombre, no se sienta mal si usted es una mujer, acéptelo, que Dios le creó así porque usted es una pieza fundamental de la humanidad. ¿Qué más debe aceptar en su cuerpo? Aceptar sus debilidades. Esas debilidades que son las que Dios termina usando para hacerlo fuerte. El Señor se lo dijo al apóstol Pablo y él también lo entendió. Él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y mucha gente se equivoca con el pueblo de Dios porque los ven débiles, pero de débiles no tenemos nada. Damos la sensación de debilidad, pero en sí somos fuertes delante del Señor. Así como reconocemos y aceptamos nuestras debilidades, también debemos conocer y aceptar nuestras fortalezas. Porque ¿qué es la fortaleza en una persona? Es nada más y nada menos que el mecanismo de defensa que Dios puso en las personas para poderle hacer frente a la vida. Vuelvo y repito eso. ¿Qué son las fortalezas? Los mecanismos de defensa que Dios puso en el ser humano para hacerle frente a la vida. Esas son las fortalezas. ¿En qué es lo que más hay que trabajar? En las debilidades. Porque uno termina cometiendo errores es en las debilidades. En las debilidades. En las fortalezas, por eso se llaman fortalezas, porque son fuertes, porque lo ayudan a uno a avanzar. La fortaleza es la que le dice a la persona, levántate más temprano. Tú puedes acostarte más tarde. Tú puedes hacer y avanzar y crecer. Mientras que las debilidades son las que chocan. Dicen, no, no puedo o no quiero. O las debilidades son las que terminan llevando a la persona a lugares que no quisiera estar. No quiere estar, pero es tan débil que termina cediendo a alguna propuesta. Ahora, ¿qué más quiere Dios? Que nosotros, en cuanto a nuestro cuerpo, terminemos aceptando, y es a nuestra familia. Aceptar el número de hermanos que tenemos. Aceptar a nuestros padres con sus debilidades también, con su carácter, con su temperamento. Aceptar, ¿sí? Y adicional a todo lo que ya hemos hablado acerca del cuerpo, es necesario también aceptar la nacionalidad. La nacionalidad. Aceptar el país que Dios nos asignó. Aceptar el regionalismo. Porque al nacer a un país, nacimos por obvias razones a una bandera. Nacimos a un color de una bandera. Nacimos a una constitución que nos va a gobernar el resto de la vida. Nacimos a una moneda con la cual estaremos haciendo trueques, negociaciones. Nacimos a un idioma que es el que hablamos y también nacimos a una cultura. Entonces todo esto conlleva a armonizar
y hacer armonizar el cuerpo, embellecerlo con valores, con principio, con ética, darle el resalte que amerita para que verdaderamente nos consideremos el templo del Espíritu Santo de Dios. Así como uno tiene la pulcritud, que eso nace en el corazón, el orden, la organización, la puntualidad, el decoro de los buenos modales. Eso hacen parte. Como cuando uno quiere ver un lugar bonito, quiere que todo esté puesto en su sitio. Igual Dios, al habernos hecho a nosotros el templo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que no lo rasguemos, que no pensemos en el suicidio, que no pensemos en prostituir el cuerpo, que no lo alicoremos, que no lo droguemos, que no terminemos haciéndole daño a ese cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No sé si usted se ha dado cuenta que hoy en día se imponen las modas y el enemigo escoge a personas especialmente influyentes, sea de la farándula, sea de la política, sea de los deportes, sea de los medios económicos, personas influyentes, y como sea él, los demás quieren ser igual. Tratar de ser una copia de alguien, cuando lo original nuestro es muy bueno. El original de cada uno es suficiente. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles delante del Señor. Que podamos crecer entre nosotros y ayudarnos mutuamente a avanzar y hacer avanzar este reino de gloria, este reino de bendición. Permítame hacer una oración más por cada una de sus vidas, para que con esta palabra usted también pueda decirle: Señor, debo cuidar estas 3 áreas de mi vida. No puedo cuidar solo mi espíritu, ni puedo cuidar solo mi alma, ni puedo cuidar solo mi cuerpo, sino que soy un complemento. Fui formado en 3 componentes y cada uno necesita un alimento por separado. Señor, te doy gracias por este tiempo. Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, te doy gracias porque tu palabra, que fue inspirada por ti para instruir, para corregir, para enseñar, para redarguir y para instruir a los hombres y a las mujeres, para que haya una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida, Señor. Ruego por ellos. Ruego, Señor, para que con esta palabra haya más compromiso, un mayor compromiso, para que se pueda crecer en ti y se puedan mantener firmes y estables y confiados 100%. Y que sus espíritus, igual que sus almas y también sus cuerpos, sean guardados. Señor, por favor, al que se sienta débil, fortalécelo el día de hoy. Al que se sienta autosuficiente, Señor, dale la humildad, dale la capacidad de reconocer que tú eres el único que lo puedes ayudar. Aquel que se sienta inseguro, Señor, dale claridad en los aspectos de la vida en que necesita de ti. Aquel que había perdido la ilusión de la vida, aquel que sentía que era un problema, que era lo menos, Señor, por favor,
devuélvele el valor. Permítele ver con sus propios ojos el valor que representa para sí mismo, para su familia, para la sociedad y para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada uno de ellos, por los que se han conectado a través de Facebook Live, por aquellos que también han estado todo el tiempo, Señor, en esta plataforma de Sala Zoom. Tu bendición sea para ellos permanentemente, oh Dios, y que nunca, Dios, estanquen sus vidas, la distorsionen o la hagan retroceder. Por el contrario, Señor, que puedan crecer cada día más y más en el conocimiento tuyo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, seguirles reiterando la invitación. Los días 2, 3 y 4 de diciembre estaremos en una finca, un retiro espiritual que hemos denominado renuevo. Un renuévate en Dios, una renovación es lo que se necesita para estos tiempos. Es volver nuevamente a rehacer cosas, es quitar cosas del pasado y hacerlas mejores, porque Dios no necesita así, santificados, como dice esta palabra de Primera de Tesalonicenses 5:23. Dios no necesita así. Que podamos nosotros apartarnos un tiempo con Él, mayor intimidad, mayor conocimiento, mayor revelación, mayor gracia, para poderle hacer frente a todas las situaciones y demandas de esta vida. Yo les bendigo con todo mi ser y deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Espero que se inscriban. Ahí en el flyer de la publicación están los números de teléfono de estos lugares donde usted puede, pues, pedir mayor información. Y con todo gusto, haga una inversión, es por su vida. Haga una inversión, es por su casa. Haga una inversión que es por el propósito eterno que le va a ayudar a tener mejores días, mejores tiempos y mejores finales en todo. Les quiero mucho, les bendigo, les agradezco el haber estado con este servidor este tiempo. Mañana nuevamente, mañana hay invitados a las 10 a.m., un tema también que les va a bendecir y les va a ayudar a más. Bendiciones para todos. Feliz resto de día. Que estén muy bien.